la palabra de Dios que es sembrada y que es regada y que estamos constantemente analizando, que estamos meditando de día y de noche y que la misma palabra trae vida a nuestras vidas, que es medicina para nuestros huesos y que no tan solo nos da ese beneficio de manera personal, sino que en la manera en que nosotros estamos constantemente declarando y hablando de lo que Jesús hizo, recordándolo, meditando en Él, teniendo memoria de Él, y entonces tu vida es transformada por lo que Dios está trayendo a tu vida en esa revelación de su evangelio, de su salvación, de su bendición, pues vas apropiándote de la bendición y no tan solo tú de manera personal, sino que tú impactas a todas las personas que te rodean, sino que tú impactas por el poder que ya mora en nosotros, por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado, impactas a las personas porque tú estás declarando el poder de Dios. Y todo esto nos lleva a poder entender su bendición y nos va a poder meter en ese ambiente, en esa actitud, en ese fruto del Espíritu Santo y manifestar la paz de Dios, como nos dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y con esto debemos de entender que la cólera, perdón, y la ira de Dios ya han sido expiadas y que ya Dios no está más enojado con el hombre, sino que ahora nos ha dado la maravillosa bendición de poder disfrutar de una vida llena de la plenitud de Cristo, de la plenitud de Dios, a través del conocimiento, a través del poder entender, porque recuerda que cuando nosotros conocemos y estamos constantemente meditando en la palabra de Dios, podemos entender. Y esto es algo que es un don de Dios, que ya está en nosotros por su Espíritu Santo. Todo comienza desde el interior y es ahí en donde nosotros debemos de enfocarnos, en que primero la vida de Dios se manifieste en nosotros por el conocimiento, para que de manera interior podamos entender y creer correctamente cuál es el propósito de Dios. Primero, el mensaje de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, para que a través de este nosotros podamos estar manifestando en nuestras vidas todo aquello que el Señor Jesucristo ya pagó, ya cubrió. Recuerda que toda necesidad, que todo lo que tú y yo necesitemos para este mundo y para esta vida fue dado, fue suplido, fue pagado en la cruz, en el Calvario. Y es de esta manera en que tú y yo debemos de aprender a día a beneficiarnos de esa salvación que comprende la sanidad, la libertad, la prosperidad y entonces sentirnos libres del pecado. Cuando tú y yo estamos enfocados en la palabra de Dios y si realmente somos creyentes, somos nacidos de nuevo, le hemos reconocido como nuestro Señor y nuestro Salvador, no vamos a estar perdiendo el tiempo en enfocarnos en cómo equivocarnos, en cómo pecar, en cómo hacer las cosas mal, sino que más bien cuando estamos enfocándonos en entender, en conocer, en creer, en aprender a vivir a la manera de Dios, a vivir en ese cambio sin esfuerzo por la palabra de Dios, a estar teniendo ese constante glorificarle, reconocerle como lo más importante, dándole la oportunidad de gobernar en nuestras vidas por su palabra de Dios, entonces vamos a estar haciendo lo correcto, vamos a estar entonces no teniendo temor de equivocarme, no teniendo temor del castigo, de que Dios no me va a bendecir porque estoy haciendo las cosas mal, sino que estaremos en ese constante vivir y experimentar de la bendición de Dios, de su sanidad, de su salud, de su prosperidad. Y si hay algo que me falte, pues yo me tengo que esforzar más por estar meditando
más en su palabra, como dice la palabra, las escrituras en Josué 1, que si tú y yo estamos en ese meditar de día y de noche y esforzándonos por conocer, por entender, todo debe de ir bien en nuestras vidas. Todo debe de llevarnos a prosperar, a hacer prosperar nuestro camino. Y todo esto por el estar meditando en la palabra del Señor, por el estar disfrutando de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y entonces esto transforma nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. Esto nos lleva a tener esa libertad, a estar en ese constante, siempre pensando en la maravillosa bendición de Dios, en que Dios no está enojado conmigo, en que Dios me quiere bendecir. Su bendición está constantemente en acción para nosotros, para nuestras vidas. Solamente que por falta del conocimiento y por falta del entendimiento, tú y yo pudiera ser que en algunas cosas no estamos dando el 100% en nuestras vidas, pero cuando lo estamos haciendo en ese constante, ese día a día, buscar una relación íntima con su palabra, con su Espíritu Santo, entonces vamos a poder disfrutar de estar en paz y disfrutar de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 17 y 18 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, tú no debes de preocuparte por lo que pasó en tu vida anterior, por las cosas buenas, malas, a medias que hiciste. Tú debes de enfocarte ahora como, como hijo de Dios, no pensar en las cosas viejas, porque la misma palabra nos está afirmando. Y la palabra de Dios afirma nuestro corazón para que cuando nosotros entendemos este mensaje de salvación de parte de Dios, es que las cosas viejas pasaron, no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Entonces tú y yo debemos de aprender a hacer a un lado todo aquello que como que quisiera venirte a estorbar y a traer como que memoria de las cosas pasadas, de las cosas malas. Sobre todo es lo que más sobresale, es lo que más resalta. Las cosas malas que hiciste en tu pasado te pudieran traer como arrastrando cadenas, pero cuando tú tienes memoria de la palabra de Dios que produce vida en nosotros por su Espíritu Santo, entonces puedes entender que todo es hecho nuevo y todo esto es estar disfrutando de su bendición, de su salvación, de su sanidad, del perdón de los pecados, y esto te lleva a estar en paz, de disfrutar la buena voluntad de Dios, porque la misma palabra nos afirma y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora tú y yo debemos de caminar en ese constante estar pensando positivamente en las bendiciones de Dios, porque los pensamientos de Dios para nosotros son buenos, son de prosperidad, son de bendición. Entonces tenemos que enfocarnos en el Dios bueno en el que hemos creído, en ese Dios que a través de su palabra, de su verdad, nos lleva a que nuestro camino agarre la dirección correcta y que entonces podamos estar día a día caminando en su propósito. Y aunque a la gente que te rodeara o que te rodea le pudiera parecer extraño, raro, loco, no te pierdas de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Tú tienes que estar caminando única y exclusivamente en lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que las escrituras dicen. Y cuando tú estás meditando en ellas una y otra vez,
y estás caminando en esa convicción de glorificarle, de darle el primer lugar en tus pensamientos, en tu corazón, permitiéndole gobernar por su palabra, entonces tú vas a poder estar caminando en su propósito y en su bendición. Y entonces estarás en paz. Segunda de Corintios 5:19 nos dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Te fijas qué importante es el que podamos mantenernos en el Evangelio de Jesús? Porque si nosotros estamos en ese constante viviendo, teniendo memoria de su palabra, vamos a poder estar en paz, vamos a poder disfrutar de su mensaje, vamos a poder declararlo, vamos a poder eh, entender lo maravilloso de lo que Jesús hizo por nosotros. Y entonces harás a un lado la depresión, el desánimo, harás a un lado todo aquello que te estorba. Y cuando vengan esas olas y esos vientos contrarios que te quieran detener, tú vas a poder ser más que vencedor a través de declarar su palabra, que es verdad, que es poderosa. Entonces debemos de aprender a disfrutar de tener memoria de Dios, memoria de lo que Jesús hizo por nosotros, y entonces disfrutar de ser nacidos de nuevos, de tener esa esperanza en Jesucristo, y entonces estar constantemente alertas para que por el meditar en su palabra nosotros estemos siempre actuando de la manera correcta para estar venciendo a todo aquello que quiere venir en contra de nosotros, y de vencer al pecado que te quiere engañar, que te quiere arrastrar, y entender que el pecado ya no es un problema, sino que ahora, a través de disfrutar de lo que Dios nos ha dado a través de la vida de Cristo, podamos estar caminando en su bendición. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, y con esto terminamos, nos dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De tal manera que tú y yo tenemos que enfocarnos en su palabra, que es verdad, que es poder, y que a través de la maravillosa bendición de ser nacidos de nuevo por su Espíritu Santo que mora en nosotros, podamos estar manifestando en nuestras vidas a través de estar meditando en su palabra y estar abriendo esa válvula que nos ayuda a extraer lo que ya mora en nosotros, disfrutar de la bendición de Dios, de la buena voluntad de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, y recibimos de la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.